¿Te imaginas vivir en otro país, no usar las infraestructuras, los servicios ni nada de tu país de origen y aún así tener que pagar impuestos allí? Esto es una realidad para millones de estadounidenses, algo que pronto podría afectar también a los franceses y quizás también a los españoles. Hola, soy Adrián de Libre Estado, donde ayudamos a emprendedores, inversores y ahorradores a liberarse del peso del Estado e ir donde mejor les trate. Hoy te voy a hablar de un tema que puede pasar desapercibido, pero que sin duda te podría atrapar en un futuro de por vida si no haces nada. La tributación por ciudadanía. Muchos piensan que si te vas de tu país, dejas de pagar impuestos allí, pero no siempre es así. Hay países que, aunque vivas fuera, te siguen considerando contribuyente, simplemente por tener su nacionalidad o por haber vivido en ellos. El ejemplo más claro aquí es Estados Unidos. Y bueno, si crees que esto no puede pasar en España o en otros países, tengo malas noticias. Pero vamos a ver un poco más el caso de Estados Unidos. Allí tenemos un sistema fiscal único en el mundo desarrollado, la tributación basada en la ciudadanía. Esto significa que si tienes pasaporte estadounidense, debes declarar y pagar impuestos en Estados Unidos, aunque vivas en la luz. Es más, incluso si no tienes el pasaporte, porque a lo mejor eres español o argentino o de donde sea, y tú no has solicitado ese pasaporte, pero o bien uno de tus padres es estadounidense o tú por casualidad has nacido en Estados Unidos te considera nacional. Y por lo tanto, si quisieras dejar de estar sujeto a sus leyes, a su ley tributaria en este caso, primero tendrías que perder esa nacionalidad. Y en Estados Unidos resulta que existe un exit tax. Pero bueno, esto ya es otro tema. ¿Qué es lo que te exigen entonces en Estados Unidos? Simplemente ya no por tener el pasaporte, sino por ser ciudadano. Por un lado tienes la declaración anual obligatoria, el formulario de 1040, la declaración de cuentas bancarias extranjeras, el FBA, luego declaración FATCA si tienes activos por encima de ciertos umbrales y el pago de impuestos, por supuesto, por rentas mundiales, aunque tributes ya en otro país. Esto puede estar limitado por los convenios que haya firmados por Estados Unidos, pero desde luego es algo muy a tener en cuenta y que más de uno de nuestros clientes se ha, bueno, sorprendido mucho al saber que, oye, llevo toda mi vida defraudando a Hacienda en Estados Unidos porque no he hecho todas estas obligaciones que tenía al ser estadounidense. ¿Qué es lo que pasa en estos casos cuando no bueno, sigues sus reglas? Bueno, pues multas, por supuesto, congelación de cuentas, retención de devoluciones si tuvieras algo en Estados Unidos y, bueno, lo más grave para los estadounidenses es que te pueden revocar el pasaporte. No pagar impuestos puede dejarte sin pasaporte y quitarte todo tipo de movilidad. Así funciona la trampa de la tributación por nacionalidad. Por ahora, en España no existe este sistema. En España tenemos una tributación por residencia fiscal, no por nacionalidad. En principio, si cumples ciertos criterios, 183 días fuera, centro de intereses fuera y demás, pues puedes dejar de ser residente fiscal español. Pero aunque España no haya implementado la tributación por nacionalidad, hay indicios de que la idea se está explorando. En los últimos años hemos visto propuestas en el Parlamento Europeo para los que se deslocalizan para menos impuestos, debates mediáticos señalando que los ricos huyen y dejan vacíos fiscales. Y bueno, tenemos países como Francia, por ejemplo, Alemania, y también España, que ya han dado pasos intermedios. El exit tax se puede entender como una especie de medida para evitar que puedas libremente irte a otros países. Tenemos también unos criterios muy amplios a la hora de definir quién es residente fiscal. En el caso de España, simplemente porque sea el país en el que tienes más vínculos económicos, te pueden seguir considerando residente fiscal a pesar de que no pases ni un solo día en el país. Luego está la presunción de residencia, simplemente por vínculos personales. Esto se usa mucho en... Y bueno, en el caso de Francia hay propuestas de creación de una norma de tributación por nacionalidad. Es más, según dónde vayas a irte, a dónde te traslades, ciertos países todavía pueden obligarte a seguir pagando impuestos allí. Esto es el caso de, bueno, si un francés se trasladase a Mónaco, pues va a seguir pagando impuestos en Francia, simplemente por el convenio que tienen firmado Francia y Mónaco.
O si un español, y ya no solo un español, si un residente en España se muda a Gibraltar, también va a tener que seguir pagando impuestos en España. Con los alemanes sucede algo parecido cuando se mudan a Suiza, que sobre los ingresos que obtengan en Alemania, por ejemplo, tendrían que seguir pagando impuestos. Y bueno, España tiene su famosa lista de paraísos fiscales, de forma que si te mudas a uno de estos países considerados bueno, pues paraísos fiscales en su lista negra, tendrías que seguir pagando impuestos en España durante 5 años más, ¿vale? Y algo parecido pasa también en México. Si desde México, como mexicano, te trasladas a un país con el que México no tenga un convenio, vas a tener que seguir pagando impuestos en México, es decir, te va a seguir considerando residente fiscal. Y entonces, bueno, aquí alguien se atreve a decir que España nunca va a obligarte a tributar por nacionalidad, si realmente ya lo está haciendo. Bueno, pues es que tiene muchos motivos para querer ampliar. Por un lado está la presión fiscal que existe en España, y no la del contribuyente, sino la del propio gobierno, la del propio país. Cada vez hay más gasto público y menos contribuyentes netos, es decir, menos contribuyentes que realmente estén aportando y que no se estén llevando más de lo que aportan. Luego tenemos también la narrativa populista. Los ricos deben pagar más. Los que se van son insolidarios. Y bueno, en definitiva también simplemente porque pueden, ¿vale? España y en general los estados tienen ahora una herramienta muy, muy poderosa que es el CRS, que es este intercambio de información bancaria y bueno, que ya se ha ido ampliando hacia ya no solo los bancos y los seguros, sino también plataformas tipo Stripe y demás también tienen la obligación de intercambiar información sobre las cuentas, ¿no? Sobre las transacciones que haces. Entonces, simplemente por el hecho de que puedan, es decir, por el hecho de que tengan ese poder, ese conocimiento sobre tus bienes en el extranjero, eso es otra razón que les puede llevar a decir, bueno, ya que tenemos toda esta información y ya que podemos, pues otra buena razón para introducir una tributación por nacionalidad. Y bueno, por último, el interés político, cobrar impuestos a los ricos, a los gente que se va o que intenta hacer el truco, como ellos llaman, ¿no? De irse a Andorra o donde sea, pues bueno, matarles a impuestos, les iba a dar más votos, porque sigue existiendo una mayoría en España que está tan en contra de los demás, que es tan envidiosa que no quiere que pueda haber gente que se escape de los impuestos en España. Y bueno, ¿cómo lo venderían? Pues lo dicho, dirían que no es justo que un español que se ha ido a Andorra o a Portugal o Emiratos, donde sea, tribute menos que uno que se queda. Y lo llamarían tributación justa global o contribución solidaria desde el extranjero o bueno, cualquier cosa que le suene bonito. El fondo iba a ser el mismo, te quieren atrapar con tu pasaporte. Si esto te está empezando a preocupar, dale a suscribirte y activa la campanita. En el estado te enseñamos cómo prepararte, cómo protegerte y cómo actuar antes de que te encierren legalmente. La mejor forma de protegerte es actuar antes de que sea demasiado tarde. Aquí van las estrategias clave. Por un lado, crear un plan B, conseguir un permiso de residencia en algún país interesante, como Hawái, Tailandia o Georgia, por poner ejemplos. Luego, planificar el cambio de residencia, si realmente estás ya cansado de pagar tantos impuestos y te has decidido a dar el paso. Por supuesto, evitar países con muchos impuestos. Me da igual que sea con vuestras inversiones, que sea con vuestra residencia, que sea donde montáis vuestros negocios, que sea lo que sea, donde guardáis el dinero en el banco. Evitad países con muchos impuestos, porque esos países son los que luego te van a intentar atrapar por un lado o por otro. Y por supuesto, obtened una segunda nacionalidad, por si en el futuro tienes que renunciar a la actual. ¿Vale la pena renunciar a la ciudadanía? Pues bueno, en casos extremos sí. Cada año miles de estadounidenses renuncian a su nacionalidad porque están hartos de pagar impuestos en un país en el que no viven y al que a lo mejor ni siquiera quieren volver. Eso sí, solo puedes renunciar si tienes ya otra ciudadanía. Si no la tienes, estás atrapado. En el caso de Estados Unidos, y os aseguro que en cualquier otro caso en el que pudiese existir algún tipo de tributación por nacionalidad. Entonces, hoy hemos visto que Estados Unidos ya aplica la tributación por ciudadanía, que existen diferentes tipos de tributación por ciudadanía. Algunos ya están activos, como por ejemplo el tema de los paraísos fiscales, si eres español o
o si eres mexicano. Si tienes pasaporte estadounidense, como vemos, para siempre. España aún no lo hace, pero podría hacerlo en un futuro. Y bueno, ya hay señales y discurso político que apuntan hacia allá. Sin duda, la mejor forma de protegerte es tener otra nacionalidad y una planificación sólida. En Libre Estado, si queréis, podemos ayudaros a obtener una segunda nacionalidad, a cambiar de residencia fiscal de forma segura y a diseñar también una estructura que te proteja del Estado y sus futuras leyes. Visita libreestado.com y reserva tu consultoría personalizada. Tú allá antes de que cambien las reglas. Hasta la próxima.